Bienvenido a esta conversación en esta noche. Esto para mí es un sueño hecho realidad lo que va a pasar hoy aquí. Desde que éramos chamaquitos, pequeñas ligas, principalmente pequeñas ligas en béisbol, pero obviamente en el deporte, creciendo para los años 80, había una figura que siempre se daba a reconocer, no a conocer, porque no era de lo que estaba por ahí pregonando, a reconocer por su obra y sus cosas buenas que hizo y que continúa haciendo para el deporte. Y no quiero seguir estirando el chicle, vamos a ir ponchándolo ya, porque hay un librito que está por ahí que vamos a darle promo también. Para mí es un enorme placer recibir aquí en esta conversación a Ángel Sepúlveda, que yo me enteré hoy que se llamaba Ángel Sepúlveda, el gran Geo. Geo, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todo Cabo Rojo, a todos los deportistas. Y me alegro y estoy bien satisfecho y contento de compartir con ustedes este rato de mi legado para el deporte en Cabo Rojo, se llama Cabo Rojo en los deportes, 60 años de historia. El libro está ahí en la toma. Yo tuve la oportunidad de hojearlo, no lo he leído en su totalidad, pero tiene un montón. Oye, yo llevo meses diciendo por qué no hay material que cubra el deporte en Cabo Rojo. Pues digo, no es que no lo hay en todos los pueblos, pero pues no había visto ninguno. Y de casualidad surge, me llega un texto un día de los muchachos allá atrás en producción. Me dice, mira esto. Los deportes en Cabo Rojo. Yo, 60 años de deporte en Cabo Rojo. ¿Dónde salió ese libro? ¿Quién? Ángel Sepúlveda. Y era el gran Geo. Así que, te doy las gracias por haber hecho este trabajo. Vamos a entrar un poquito de lleno en él, no entero, para que la gente pues también lo compre y obviamente tenga la oportunidad de por ellos mismos descubrir, leer y ver qué cosas hay en el deporte en los pasados 60 años. Pero antes de llegar ahí, y para los que no sepan, que yo dudo que hayan muchos que no sepan, pero háblame de ti, Geo, háblame de tus comienzos, háblame de todo lo que has hecho en el deporte en Cabo Rojo. Buenas noches nuevamente, mi nombre es Ángel Sepúlveda, como se dijo, nacido y criado en Cabo Rojo toda mi vida. Empecé cerca de los 11 y 12 años en el caserío Santa Rita a practicar deporte, béisbol, baloncesto. Ya a los 12 años tenía mi primer equipo de béisbol de caserío para jugar contra la pileta, contra la planada, con estudiantes de la Pedro Nelson Colbert y del caserío. Luego, cuando me gradué de high school, me fui a la Universidad Interamericana, terminé un bachillerato en educación física regular y luego completé otro bachillerato en educación física adaptada, que tuve los últimos 27 años de mi vida trabajando en el departamento de educación con niños con necesidades especiales en todas las categorías de necesidades especiales que tenían esos niños en Cabo Rojo. Era el único maestro certificado en Cabo Rojo, así que tenía que recorrer todas las escuelas que tuvieran estudiantes de educación especial con limitaciones, sean físicas, sean mentales, para poder trabajar con ellos, porque era, como dije, el único maestro de educación física adaptada en todo Cabo Rojo. Geo, vamos a ir al grano. Pequeñas ligas. Yo era de los de acá, de los de Betance, Boquerón, Las Arenas. ¿Cuántas veces uno de los equipos de acá te logró ganar una final? ¿Te acuerdas de eso? Me ganaron en 2 veces. 2 veces. 2 veces. Una vez fue mi primer año como dirigente, que yo era un rookie, estaba empezando. Betance tenía la dinastía que tenía a Kevin Jusino y tenía al otro nene de Laja, que eran 2 jugadores de Laja que se habían desarrollado en Cabo Rojo, y Noel Pérez, y tenía un sinnúmero de jugadores muy buenos. Y me ganaron ese torneo, y después otro día que llegamos a ir a las finales, pero mis 2 jugadores estrellas, mi pitcher y shortstop y tercer bate, mi primera base, cuarto bate y mi quinto bate, 2 se fueron a jugar Liga Central Juvenil, que no jugaron más en esa final, y el otro tenía unas vacaciones en Disney con la familia, que se fue. Con todo eso batallamos y perdimos y quedamos subcampeones contra Betance. ¿Fue 2 veces contra Betance? 2 veces que quedé subcampeón con Betance. El resto de veces, perdónenme el atrevimiento. No, dale por ahí para abajo.
Fui campeón 16 veces en las pequeñas ligas. En los 21 años que estuve a frente del equipo de Cabo Rojo en Conde Ávila, tuve 16 campeonatos, 3 subcampeonatos y solamente me eliminé un solo año que no llegué a las finales. Pues yo tengo el recuerdo vivo en mi mente de que diantre vamos a jugar contra aquello y ya todo el mundo como que esto está complicado. ¿Cuál fue el secreto de tanta historia positiva y tantos campeonatos en las pequeñas ligas? Ok, cuando yo llegaba y me reunía con los jugadores la primera vez, yo les decía a ellos que ellos sabían batear, sabían tirar, sabían coger, pero no sabían jugar béisbol. Que hay unos pequeños trucos, unas pequeñas destrezas las que íbamos a enfatizar para mejorarlos y convertirlos en peloteros. Y a base de esos pequeños trucos, ellos mejoraron muchísimo. Que a veces estábamos 2, 3 meses solamente practicando defensa, practicando corrido de base, practicando los diferentes tiros y no cogíamos un bate y ellos me decían, pero vamos a batear. No vamos a batear todavía. Hasta que ellos no pulían su defensa, no empezábamos a batear porque batear podía hacerlo cualquiera. Si no era la defensa como lo íbamos a hacer. Empezaste en el 1984, dijiste que estuviste 21 años, sumando eso hasta el 2005 estuviste dirigiendo pequeñas ligas. Estuve dirigiendo... ¿Con de Ávila? Con de Ávila. Estuve cerca del 2011 y mi último año fue porque no había, en la Liga Senior no había más equipos en Cabo Rojo, solamente el único equipo que había y estaba practicando era el mío. Nadie más hizo equipo. Y la liga me llama a mi casa para decirme de que iban a suspender la categoría porque no tenían más ningún equipo más que el mío. Pues hasta ese año estuve dirigiendo pequeñas ligas. Qué cosa interesante. Háblame de Pucho, que cuando me entregó el libro a la noche me dice, mano, Geo me puso cuarto bate, yo no había, ni me había que estrenado la guantilla y ya me puso cuarto bate y papi fue a pelear con él. Hazme ese cuento. Ok, eso es correcto. Estuvimos practicando y cuando llegaba la ronda de bateo, pues yo veía que Puchito era el que más duro le daba a la bola, especialmente como venía de la categoría mayor para jugar senior, el swing de él era atrasado, pero como era tan fuerte, daba unos batazos hacia el right field enorme. Y cuando yo siempre escribía en la pizarra y ponía en una carpeta con el line-up, cuando Pucho fue y vio el line-up que decía que Puchito estaba en tercera base y cuarto bate, fue donde me iba a pelearme, que si yo estaba loco, que como Puchito iba a ser el cuarto bate, que ese era su primer juego en la senior. Y no, estate quieto, verás. Y ese mismo día, desde el primer turno, empezó a darle duro y sólido a la bola hacia el right field y palos de poder, porque Puchito siempre fue un muchacho fuerte, duro en el béisbol. Qué bueno. ¿Cómo... El punto generacional de nosotros como seres humanos, ¿cómo tú lo viviste en esa generación que cochaste en los 80, lo que hiciste en los 90, lo que hiciste en los 2000? ¿Hubo alguna diferencia entre pelotero aquí en Cabo Rojo o para ti era más o menos igual la experiencia? No, para mí fue básicamente igual porque desde que yo llegaba en el primer día que yo le hablaba y le decía que lo principal que yo buscaba en el equipo era respeto, disciplina y que éramos todos un equipo que si ganaba uno, ganaba todo, si perdía uno, perdía a todos. Que al pitcher que no le diera un jonrón era el que nunca había pichado. El bateador que nunca se ponchara es porque nunca había bateado. Que cogieran confianza en ellos mismos, que iban a desarrollarse y así se hicieron. Fuera del aire me dijiste que tú quieres mucho a Michael Pérez. No vamos a decir el por qué, pero mandale un saludo porque él te está viendo. Él va a ver esto y se va a poner bien contento de que tú le mandes un saludo. Michael, sabes que te aprecio y te quiero especialmente desde aquella serie final en Betance. Nunca he perdido el amor contigo y sabes por qué. Ay, Dios mío, vamos a seguir. Chiste interno aquí. Nosotros tenemos un chat también con los muchachos que se graduaron de la JAI en el 99. Y también hablan muy, muy bien de ti. Está Torcito, Jorge Vargas, Cristian Zapata. Jason Casiano, Giancarlo, Carly, todo ese corillo. Mándale un saludo a toda esa gente también. Un saludo a todos. Me alegro haberlo visto. O sea, cuando los veo, que comparto con ustedes, siempre los tengo en mi corazón y en mi mente, porque fueron tremendos gratos recuerdos que habían, especialmente
aquella rivalidad que había entre Conde Ávila, mi equipo, y el equipo de Betance, que cuando jugaban ambos equipos, los parques se llenaban como si fuera un equipo de clase B, un equipo de clase A, un equipo de doble A, se llenaban para verlos a ustedes dos jugando y la riña que había deportiva entre ambos equipos. Se llenaban bien brutal los parques. Yo tengo ese vago recuerdo, pero sí recuerdo que cuando eran esos dos equipos era como que el juego. Es correcto. Qué cosa espectacular. Vamos a hablar del libro. ¿De dónde sale tu iniciativa en documentar los deportes en Cabo Rojo? Ok, la idea mía vino porque oigo personas que escriben en las redes y dicen y relacen los deportistas de otros pueblos, deportistas de fuera de Puerto Rico y de otros países, pero nunca resaltan la labor de un caborrojeño en los deportes que se ha distinguido. Y eso me estuvo inquietando a mí. Además, una persona en una conversación que estábamos viene y dice, fulano de tal, que es una gloria del deporte en Cabo Rojo, cuando verdaderamente por encima de esa persona habían cientos de personas más. Entonces eso me dio por empezar a buscar información. Estuve 3 años recopilando información, buscando, leyendo, entrevistando personas, hasta que logré resaltar los deportistas, especialmente desde cómo se fundamentó los deportes de los años 60 para acá, los equipos que hubo, la utilización de la pista, cómo renació la pista Rosa, Sosa, cómo se hizo la Rebecca Colbert, los primeros juegos, las carteleras de boxeo. O sea, está todo lo que yo pienso que es del deporte, está ahí. Las personas individuales que aparecen no son personas cualquiera, son personas que representaron a Cabo Rojo y se distinguieron en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en los torneos centroamericanos, panamericanos, olimpiadas. Son los que aparecen en ese libro. El libro tiene 113 páginas, no es un libro, no es un panfletito. Aquí hay contenido, muy buen contenido, muy bien documentado. Cubres desde pisticampo hasta pickleball. O sea, Exacto, aquí entras de pickleball y todo aquí también. El último deporte fuerte en Cabo Rojo es el pickleball, que ha tenido un auge excepcional. Y sería lástimo de mi parte no escribirlo. Tuve la oportunidad de poder hacerlo y escribir sobre el pickleball. Y aquí tuvieron no hace tanto los hermanos en iglesia, Okay. así que un saludo para ellos también. Sí, son los propulsores del pickleball en Tienen Cabo Rojo. su participación aquí también en el libro. Háblame un poquito del proceso de recopilar la información que incluiste aquí. Ok, para recopilar esa información fue entrevistas personal con las personas, ponerme a través del internet a buscar los resúmenes que habían de los deportistas que yo sabía que en Cabo Rojo se habían distinguido y buscar libros que aparecen y hablan sobre los deportistas de Cabo Rojo. O sea, no fue una labor fácil. Tuve 3 años rompiéndome la cabeza, a veces un fin de semana completo yo escribiendo, recopilando, pasando en una libreta, como yo digo, sucio, para después en una computadora pasarlo más leíble, que es lo que aparece ahora, y recopilando y formando todo lo que aparece sobre los deportes. Háblame un poquito de Irving Barea. Ok, Irving Barea aparece en el libro, es un jugador no nacido en Cabo Rojo, pero vino desde los 9 años más o menos a vivir a Ana María en Cabo Rojo, empezó a jugar baloncesto en Cabo Rojo, se desarrolló en el baloncesto en Cabo Rojo y es el mejor jugador de baloncesto que ha salido de Cabo Rojo y que todo Puerto Rico lo reconoce y está catalogado el mejor sexto hombre de la historia del equipo de San Germán, de los Atléticos de San Germán. Siempre está catalogado también como una pieza fundamental fuerte debajo de los canastos y por su rapidez y su brinco, uno de los mejores jugadores al lado de Piculín, al lado de Eddie Casiano, al lado de Nelson Quiñones, Rubén Villoch y ese equipo que había en esos años campeones de los Atléticos de San Germán. Claro que sí. Yo recuerdo a Irving jugando obviamente en aquellos años en San Germán y creo que no en superior, pero en otro torneo que hizo, no tengo el dato aquí, tiene récord de puntos en el país. Él hizo un juego contra el equipo de Carmen Sol y anotó 70 puntos en ese juego organizado por la Federación de Baloncesto, que no fue un juego de un 20 ni una guerrilla. Era un torneo organizado por la Federación de Baloncesto y Carmen Sol
En ese tiempo era uno de los colegios mejores de todo Puerto Rico, del top 5. Ellos estaban entre los primeros. Qué espectacular. Me leo por aquí que coachaste en doble A juvenil también. Estuve 2 años coachando en la AA juvenil, el primer año con Ángel Bombero Carlos y el segundo con Sammy Padilla en la AA juvenil. 2 años. ¿Cómo fue la experiencia doble A juvenil versus las pequeñas ligas? Espectacular. Ya en la AA juvenil ya son jugadores de 18 hasta 18 años que son un poquito más maduros. Ya se juega más béisbol, ya hay más estrategia de juego, ya son los mejores jugadores de todos los pueblos. Y tú ir a un pueblo, Sabana Grande, San Sebastián, Yauco, Aguadilla a jugar, es espectacular. Qué bueno. Me leo aquí también que fuiste exaltado a la Galería de los Inmortales del Deporte caborrojeño. Sí, fui exaltado como promotor del deporte por todo lo que he hecho en el deporte en Cabo Rojo en el 2010. Y te puedo decir que actualmente este año fui elegido el presidente de la Galería de los Inmortales del Deporte en Cabo Rojo. Hablamos un poquito de eso, que no creo que mucha gente conozca cómo eso funciona. Ok, la Galería del Deporte en Cabo Rojo es una entidad sin fines de lucro reconocida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está bajo la ley, amparada en la ley de Hacienda, tiene todos los requisitos legales para reconocer a aquellos atletas que han representado a Cabo Rojo y se han distinguido enormemente en Cabo Rojo. En la galería se formó, si no me equivoco, está en el libro, voy a tocar de oído, en 1986, en una reunión que hizo Adiel Colbert en el Club de Leones de Cabo Rojo, y entre 12 personas más o menos que habían, desarrollaron hacer una galería del deporte. De esa fecha para acá se han exaltado 160 personas más o menos, de los cuales quedan como 30 o 40 con vida. Qué bueno. Y háblame de baloncesto, tu envolvimiento que hayas tenido y cosas que hayas experimentado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el baloncesto en Cabo Rojo? El baloncesto en Cabo Rojo, como mucha gente sabe, yo nací y me crié en el caserío de Cabo Rojo. En aquel entonces de mi juventud, el señor Néstor Nazario viene y formaliza una liga de baloncesto abierta para todo Cabo Rojo. En aquel entonces, que nadie sabe esto, o bien poco, en Cabo Rojo solamente existían 4 canchas de baloncesto. ¿Dónde eran? Uno era la Pedro Fidel Colbert, pero no tenía alumbrado. La otra cancha existía en el Colegio San Agustín, era privado. La otra cancha existía, que nadie o bien pocas personas saben, en la residencia de Body Carlos. En el patio de su casa, él tenía una cancha con las dimensiones reglamentarias. Wow. Y nosotros íbamos a jugar contra Joven Carlos, un inmortal del deporte, en escopeta. Íbamos a jugar de 5 contra 5 con ellos allá. Y la cancha del caserío, que era la única cancha en todo Cabo Rojo que tenía alumbrado. Por eso era que los torneos empezaron haciéndose allí. Y yo como nene, 12, 13 años, veía todos los juegos. Y después a los 2 años, él creó la Liga Juvenil de Baloncesto, que jugaba primero juvenil a primera hora y a segunda hora jugaban el interbarrio, que se jugaba en aquella época. Y en esa liga pues yo empecé jugando en la juvenil. Qué cosa brutal, yo no sabía nada de eso. Para esa época, ¿había más parques? ¿Eran los mismos parques que hay hoy en día o eran menos yéndonos hacia el béisbol? No, los parques siempre básicamente han sido los mismos en Cabo Rojo durante toda la época. No estaban tan arreglados tan bien como están ahora, pero habían esos parques. Pero nosotros, cuando el muchachito que dije ahorita, que a los 2 años tenía mi primer equipo de pelota, nos íbamos a la urbanización Margarita, cerca de la entrada del Colegio San Agustín, y jugábamos béisbol allí, en un pedazo de terreno que hay, y teníamos que enviar uno de los jugadores que no estuviera a batear en la parte de atrás de la acera, por si venía un foul o algo, recoger la bola y tirarlo. Con el tiempo, los vecinos se pusieron de acuerdo y cercaron ese predio de terreno para que no se jugara. Otro parque que usábamos, que no era parque, en la zona industrial de Cabo Rojo, había un pedazo de terreno y nosotros jugábamos ahí, y para evitar que no pasara tanto la bola hacia atrás, poníamos las paletas de carga que usan los comerciantes, poníamos las paletas para que la bola tropezara con ellos y no se perdiera. Pero nosotros como muchachitos que íbamos siempre a pie, había que inventarse los predios de terreno para poder jugar. Qué cosa brutal. Y
Obviamente, llega el momento que vas a tener carro y eso, y tienes transportación. ¿A dónde se jugaba? ¿Cruzabas entonces a jugar al Corozo? ¿Ibas a Betance? ¿Ibas a este Boquerón? ¿Cómo funcionaba la dinámica? Mira, después con el tiempo, pues uno usaba el Tuto Mendoza. Había un señor que no sé el apellido, le decíamos Don Luis, que era un señor que era el que se encargaba de arreglar el parque, y siempre nosotros íbamos y nos dejaba jugar. Si había llovido, él nos paraba y nadie tocaba ese parque hasta que él nos diera el visto bueno para empezar. Después yo empecé jugando clase C con Guaniquilla, y venían de Guaniquilla en un jeep descapotado en madera, el chasis de jeep, pero los asientos eran en madera, a buscarme al pueblo para ir a jugar a Boquerón, jugar en Betance, jugar en Puerto Real, y después cuando terminaba el juego me traían otra vez al pueblo. ¡Qué brutal! Primer torneo organizado que jugaste, ¿lo recuerdas? El primer torneo organizado fue el juvenil de baloncesto. Juvenil de baloncesto. Pelota no. Sí, pelota, el primer año que hicieron en Cabo Rojo Senior, las pequeñas ligas, que lo hizo Pablo Edgar Rivera. Yo jugué el primer año con los Leones del Puerto Real. Con Puerto Real. Wow. Qué nítido. ¿Cómo fue esa experiencia creciendo? Pues tú creciste en el deporte. En el deporte, sí, no, por eso es que esa primera experiencia fue grande. Primero, las pequeñas ligas eran 4 equipos. Jugábamos por la mañana, y después que terminábamos de jugar, los jugadores de AA grandes, porque practicaban sábado por la tarde y jugaban domingo doble juego, estaban allí. Y ellos se nos acercaban, nosotros nos acercábamos, ellos nos gritaban, nos decían y nos vitoreaban para que siguiéramos jugando, porque nosotros éramos nenes y ya ellos eran jugadores de AA grandes. Okay. Y fue una experiencia tremenda. Entonces, además había mucha gente de Cabo Rojo. Los que saben de béisbol saben lo que llaman los famosos sabiondos del deporte, de béisbol. Siempre ellos estaban allí los sábados para ver los juegos de pequeñas ligas y gritarnos y decirnos cosas. Siempre nos faltaban. Nos faltaban. Qué cosa espectacular. Yo, ¿verdad? Mi recuerdo, yo no jugué tanto, ¿verdad? Pero mi recuerdo creciendo era que el parque y la cancha era el centro de reunión del barrio. Es correcto. O sea, ahí había liga en los años top en Betance. Había liga de softball. AA Juvenil jugaba en ese parque. Había 2 ligas de baloncesto. Clase B se jugaba también. Pequeñas ligas. Ese parque está usándose todo el tiempo. En un tiempo dado, Betance era el parque más concurrido, más utilizado, que Chon era el encargado del parque, que tú tenías que ir donde Chon, préstame el parque, pues yo llegué a usarlo. Chon, préstame el parque para el día. No hay parque, está ocupado. O sea, todos los días, por la tarde y por la noche, estaba ocupado. Se hacía un famoso torneo de softball local, que yo jugué en Betance, y un famoso torneo de baloncesto también en Betance. Que esas comunidades, antes había mucho deporte que lastimamente se ha perdido en los barrios, en los sectores, que ya no hay en Cabo Rojo. ¿Qué consejo tú tienes para los que están en el deporte hoy en día en vías de buscar revivir ese pasado? Que sea, no podemos decir que sea igual o que sea mejor, ¿verdad? Pero que se reviva nuevamente el deporte a ese nivel. Mi filosofía siempre ha sido que los estudiantes, los niños, los atletas están en las escuelas. Vamos a buscarlo. El problema en Cabo Rojo, y pasa en todos sitios, que tú vas a formar un equipo de pelota, pues tú quieres un pitcher que te gane 10 juegos, tú quieres un catcher que te meta 10 honrones, tú quieres un ciore que sea fantástico y un centrofield. No hacen equipos para progresar a los niños, para que los niños aprendan. Lo que hacen es un equipo para montarse, como se llama vulgarmente, para ellos ganar el campeonato, como si ganar el campeonato fuera todo. Vamos a empezar de la base, vamos a empezar desde abajo para levantar a esos niños. El producto lo tenemos. Hay que desarrollarlo. Espectacular. Te oí que me encantó cuando lo dijiste, que lo tienes vivo en tu memoria, los años de pequeñas ligas, los años que dirigiste, los años que quedaste campeón, cuántas veces perdiste, todo eso está ahí, cuántas veces no entraste al torneo. Yo siempre he tenido este debate con los muchachos que debería existir lo mismo, por ejemplo, para la clase B. Yo creo, y tú me corriges, yo creo que la clase B es la liga más vieja que está en Cabo Rojo. Es correcto. Pero por decirte un número, del 80 para abajo,
Hay que ir a preguntarle a personas quién quedó campeón en el 74, 72. Eso no está documentado en Eso no ningún está lado. documentado. Yo cuando lo del libro aparece, los equipos básicos, no todos, equipos Correcto. de clase A, que hubo un momento dado, Cabo Rojo era bueno, los equipos de clase, muchos peloteros, y los equipos de clase B que han habido, de que hasta la escuela industrial de Cabo Rojo tenía un equipo jugando clase B en Cabo Rojo. Los loros de Betance. Los loros están ahí. Sí, y no sabía que eso existía. Mira, equipos de clase B documentados, gracias a Dios que documentados. O los ositos del caserío. Correcto. La escuela industrial. Sí. Los loros de Betance. Sí. Betance. La planada. Yo ni sabía eso que De había los un matos, equipo ahí. la planada hicieron los matos, que eran muchos hermanos. Mira qué cosa brutal. Las arenas, que obviamente estuvo después Sí. en varias generaciones. El Corozo, Combate. Bueno, sí, había parque en el Combate. que Combate ahora- había un parque que cuando había un jugador de la línea que metía los palos, lo metía al mar. ¿En serio? Le daba tan y tan duro que la bola llegaba al mar. Porque se jugaba, el básquet estaba donde está la cancha de baloncesto En en la el cancha. Corozo. De ahí se bateaba hacia el frente y la metía al mar. La metía al agua. Obviamente Boquerón, Guaniquilla, Puerto Real, La Garita, recuerdo, Joyuda, Conde Ávila, El Pueblo y Monte Grande. ¿Te puedo decir más de la clase B? Claro, sí. Hay un jugador estrella de lo mejor pelotero que tiene Cabo Rojo, Puerto Rico, Juan Igor González. Estuvo viviendo en Cabo Rojo un tiempo y jugó con el equipo de Guaniquilla y la gente iba al parque por verlo a él jugar. Un jugador de Grandes Ligas, campeón de jonrones, jugador más valioso de Grandes Ligas, jugando clase B en Cabo Rojo. Y me dicen que ya de los primeros que ya el parque, si no era el primero que Sí, estaba ahí. era bien accesible. Y accesible, súper responsable. No, podía cogerlo a vacilón como quiera, iba a dar palos como quiera que fuera. Él- Lo cogía súper en serio y ejecutaba muy bien también. Él ese traía tipo. la filosofía de profesional y esa responsabilidad. ¿Estuviste envuelto en la clase B en alguna Jugué función? una vez con el Corozo, con el Combate. Después estuve coachando cuando Magua, no sé si se acuerdan de Magua, hizo un equipo de clase B de Betance. Ujú. Pues estuve coachando con Magua en este equipo de clase B de Betance. Ah, mira, qué espectacular. Sí, para mí esos años de crecimiento, la clase B era la liga. Sí, era la Liga de Cabo Rojo. Seguían las famosas, que no se puede hablar, pero las famosas apuestas que hacían la gente, los parques, las discusiones, las peleas. Yep. Era un torneo bien batallador, bien caliente, bien fuerte. Y la fanaticada Sí. llegaba a todos los parques. Nos estamos en un vacilón de Navidades hace como un año y pico atrás con los muchachos. Y nosotros concluimos, pues este tema salió. Y concluimos que Boquerón debe ser el equipo con más campeonatos en la historia. Pienso que sí. Pero nadie sabe, pero que lo que tú piensas es que debe ser ellos. Le tenían un nombre, los mismos de Boquerón, ¿Cómo le decía? las vacas sagradas. Ah. Porque eran los mismos jugadores siempre dando candela, dando batalla, que todo el mundo iba a Boquerón, porque eran jugadores de verdad. Qué brutal. El segundo yo no sé, yo quisiera pensar que es Betance, pero pues no estoy seguro cómo. En verdad no está documentado, es una pena que no Sí, eso. esté ahí. Boxeo, yo para mí boxeo, y tuvimos aquí una persona, un buen amigo mío, la entrevista no la hemos tirado, pero sí nos habló del movimiento de boxeo en Cabo Rojo, de un boxeador bien famoso que no recuerdo el nombre, que hasta llegó a pelear profesional. Aquí tú lo tienes. Ahí lo tengo. Aquí tú lo tienes, mira para allá cómo era. Joe King Román, Joe míralo King. aquí, es verdad. El 1 de septiembre, algo así, de 1971. Estoy tocando de oído. Espérate. Ya aparece la fecha, Dice 1 de septiembre del 73. 73. En Tokio, en Tokio. contra George Foreman. Sí, en ese momento, Joe Foreman era el campeón mundial, estaba invicto. Fueron a pelear a Tokio. La pelea duró, creo si no me equivoco, 43 segundos. Un golpe que le dio Foreman en las costillas a Joe King Román, lo puso de rodillas y se acabó el juego. Pero dato curioso es que para esa pelea había una mueblería detrás de la concha acústica de Cabo Rojo, que era la Giralda de Gil Nieves. Yo no recuerdo eso.
Y él prestó un televisor de 19 pulgadas, que eran los más grandes que existían en esos momentos. La pusieron en la concha acústica para ver la pelea. ¡Qué cosa brutal! Y eso se llenó tremendo. Entonces, al lado, si uno está de frente a la tarima, al lado derecho de la tarima, el señor Julio Rosas, de Puerto Real, Ajá. Julio Seda, puso un ring y la pelea estelar que todo el mundo se gozó fue la gran pelea de Agulpialo de Puerto Real, Jamón Rodríguez, contra Erasmo de Montegrande. Creo que se llama Erasmo Rodríguez también. Era la pelea clásica de dos peleadores, que era Baje Campo y Erasmo cogiendo y Erasmo bailando en el ring, y Agulpialo para encima con esos Baje Campo que si lo cogía no se levantaba en una semana. Y eso es lo que el mundo se gozó. Yo no sabía nada de eso, qué cosa brutal. Eso aparece en el libro. Ok, muy bien. No vamos a decir todo el libro para que la gente pues también lo consuma, pero sí, aquí un montón de historia espectacular. Atletismo. Ok, el atletismo, yo fui uno de los fundadores del atletismo, puedo decir, de maratones en Cabo Rojo. Yo estando estudiando en la Interamericana, cogiendo clases con la Astolfo García, cuando los mejores atletas de fondo de Puerto Rico eran de Coamo y eran atletas de la Universidad Interamericana, y yo estudiaba con ellos y nos pasábamos comunicando y hablando sobre eso, pues yo formé un equipo, un maratón en el Caserío. Era abierto, un maratón abierto, o sea, abierto para todo Puerto Rico. De Cabo Rojo corrieron 3, o sea, arrancaron en la meta 3 atletas. ¿Cuánta distancia En aquel entonces no se corría como no conoces 5 kilómetros, 10 kilómetros. Eran rutas maratónicas. Salíamos del Caserío, cogíamos para Puerto Real, salíamos por Belvedere, llegábamos al Callejón, a la Cuesta de los Maldonados, seguíamos para Cabo Rojo por McDonald's, entrábamos por el Tuto Mendoza para entrar por la calle Muñoz Rivera hasta el Caserío. Esa era la ruta que se corrían antes, era la ruta. Wow. Entonces, en esa primera carrera, Wilson Murphy, que era de San Germán, trajo un grupo de atletas que él tenía en San Germán. El primer corredor que llegó fue del grupo de San Germán. El segundo atleta, que era el mejor corredor que ha tenido Cabo Rojo en distancia, se llama Luis Pagán, le decíamos Camello, que llegó segundo. Y como dato curioso, uno de los que nunca había corrido llegó tercero. Y todo el mundo, que fulano llegó tercero, Y fue que cogió pon y se escondió cerca de la llegada, y había una persona lavando un carro y él le cogió la manguera, se le echó por encima y salió corriendo para llegar a la meta, para decir que llegó segundo. Yo no lo vi en la cajera, Y fue que cogió pon para hacer ese truco. Después que se le inventaron los taxis y eso para marcar ruta, tú sabes. Después de eso, pues seguimos haciendo 2 maratones más en Cabo Rojo. Yo empecé a entrenar los primeros atletas de fondo de Cabo Rojo. Yo empecé a entrenarlo del Caserío, que como yo estaba estudiando, venía fresco con las nuevas técnicas. Empezamos a entrenarlo. Hicimos 2 maratones más, el maratón del Pavo y el maratón Día de Reyes, que en ese maratón del Pavo fue donde por primera vez Iliana Arroyo, una mejor maratonista que ha tenido Cabo Rojo femenino, corrió sin que los papás supieran. Y ellos se sorprendieron cuando ella llegó a la meta. Y empezaron a decirle, tú no cogiste la justa, tú no hiciste la justa. Ella llorando, era una nena de apenas 12 años, que había corrido la ruta. Y de ahí se formó la mejor maratonista que ha tenido Puerto Rico. Qué cosa brutal. Yo, hoy en día, pues, Cabo Rojo tiene 2 eventos oficiales que yo sepa. Tiene el Maratón de la Fiesta, que son 5K ambos. Ahora son 5K. Y el de la cooperativa. Sí. Y ahora en diciembre Pablito Soto y Georgie Cuevas van a hacer un 5K, que ellos tienen no sé si llamarle fundación o movimiento, Corredores del Oeste. Ellos vienen para acá, vamos a hacer el guito. Viene un maratón 5K próximamente en Boquerón. Ese mismo, el Boquerón diciembre 7, un 5K también, y organizado por ellos también, que por lo menos estamos viendo más... no quiero decir empeño, pero más offerings, más oportunidad. Porque un 5K es corto. Es para que uno se ejercite. Tú vas y la pasas bien, la ruta es
tú la vas a poder hacer y uno la pasa brutal en ese evento. Uno de los mejores maratones que está organizando ahora en Puerto Rico es el maratón Los 5K de la cooperativa. Este año corrieron 1,200 personas y no corrieron más porque ellos cerraron inscripción en 1,200. Correcto. Y yo lo corrí y tuve entrada a esas 100 y tú ves ese mar de gente frente tuyo en esa recta y tú miras hacia atrás y ves otro mar de gente atrás. Es impresionante ver eso. No se siente tan bien. Y vas corriendo y hay gente que tú conoces porque y te gritan, mira, y saludando gente uno así corriendo. Una chulería de evento. Yo exhorto a todo el mundo que vaya y apoye ese 5K. Ese 5K es espectacular. Y el del municipio de la fiesta es muy bueno también. Con Luis Juiz. Muy bueno también. La ruta para mí es más difícil que la de la cooperativa, pero son eventos espectaculares. El de Boquerón, para darle un hint desde ahora, sale de la plaza principal en el poblado y se mete para el balneario. Y toda esa carretera está nueva allí. Que en verdad ese evento va a quedar chulísimo y la ruta es súper nítida. Van a estar viendo el mar y todo cuando estén corriendo. No hay cuesta, todo es y plano. No hay cuesta, sí, todo súper plano y eso. Háblame de Cuco Pacheco, que ese es amigo de este espacio. Ok, Cuco Pacheco es otro muchacho no nacido en Cabo Rojo. Es natural de Yauco. La historia de Cuco fue que fue a jugar un torneo a Yauco con Gregorio Mejil, que era el dirigente de Ensenada, y Pepe Vélez, que es el propulsor del voleibol o padre del voleibol en Cabo Rojo, lo vio jugando porque él jugó ese juego contra el Colegio San Agustín. Y tan pronto lo vio jugando como acomodador su primer juego, se le acercó a él, se le acercó al papá para decirle que él le tenía una beca deportiva para Cuco Pacheco para que se viniera a Cabo Rojo a jugar voleibol con el Colegio San Agustín. El papá le dio el visto bueno y ahí terminó sus años de Colegio San Agustín. Y reconozco que el Colegio San Agustín fue catalogado el mejor equipo de voleibol de escuela superior de todo Puerto Rico en 3 años consecutivos. Qué cosa espectacular. Después de ahí, Cuco pasó al Colegio de Mayagüez a participar con el equipo varsity del colegio como acomodador. Quedaron campeones y después representó a Puerto Rico como acomodador de la selección. Actualmente tiene, si no me equivoco, el nivel 2 de entrenador de voleibol de la Federación Internacional de Voleibol, que está certificado por la federación. Y está en el Colegio San Agustín. Y está en el Colegio San Agustín ahora mismo. Creo que entrena masculino, femenino, dirige en Yauco o algo así. No estoy muy al tanto de eso. Pero está activo, está muy activo. Y está bien envuelto en el voleibol de su pueblo natal, que es Yauco, pero lleva más de 30 años viviendo en Cabo Rojo porque estudió, se casó y vive en Cabo Rojo. Y tiene fundación, hace torneo de golf. Está súper activo, súper activo. Una persona espectacular. Una persona súper espectacular. Geo, algo que quieras comentarme más allá de lo que hemos hablado del libro. Algo que quieras decirle al público. Cuando estaba redactando lo del libro, me encontré con unas féminas que cuando compren el libro, perdóname, el libro lo estoy vendiendo a $15 solamente. Es un libro, es casi una enciclopedia. Yo no quiero hacerme rico, siempre le he dicho, no quiero hacerme rico con la venta del libro. Me estoy ganando $1 y pico nada más del libro. Yo no quiero dejar un legado deportivo en Cabo Rojo. Siguiendo con tu pregunta, me encontré unas personas, unas damas bien reconocidas en el deporte en Puerto Rico e internacional, que cuando lean esa historia de esas damas que no son tan reconocidas ni tan mencionadas en Cabo Rojo, que son espectaculares, su agenda, no necesariamente como deportiva, como de su agenda deportiva, sino como profesora, como entrenadora, ligadas al Comité Olímpico Internacional, dando conferencias del Comité Olímpico fuera de Puerto Rico. Hay muchas cosas ahí en ese libro que gente que uno no conoce, y como no está tan bien como una dama que está en el libro, Susi de Saldón, algo me parece, estoy buscando de oído, que es una muchacha inglesa que llegó nadando a Boquerón, se quedó en Boquerón, empezó a participar por necesidad cogiendo trialo, y se convirtió en una atleta de trialo. Ahora mismo vive fuera de Puerto Rico, pero llegó por casualidad a Cabo Rojo. Y como bono en el libro, usted lo mira por la parte de atrás y tiene así se ve aquí bien, una clase de fotos
de la Rebeca, la pista, la cancha de tenis de la época de oro, de eso allí, con carros por todos lados. Esperemos que algún día esto vuelva a estar hacia allí. Yo sé que vamos encaminados hacia eso, ¿verdad? Pero miren qué toma espectacular. Como un bonito ahí para que lo tengan también con la compra del libro per se. Ok, sí. Esa foto se hizo no hace mucho, hace como 2 años, en una de las competencias que el señor Luis trae a Cabo Rojo a base de la Federación de Atletismo Juvenil e Infantil de Cabo Rojo, el AJI, que se llena, que no hay espacio, se llena bien tremendo, espectacularmente. Son de las actividades deportivas que Cabo Rojo debe fomentar y traer más a menudo. Y esperemos que así sea y esperemos que de una manera u otra todos le demos el apoyo al deporte caborrojeño y de la zona que se merece. Nosotros tenemos, creo que lo leí en el libro, que explicaste del deportivo, 2 campos solamente en el oeste, uno está acá, un montón de hectáreas de espacio. En Aguadilla. Exactamente, Aguadilla y Cabo Rojo, si contamos parques de pelota, todos arreglados, casi todos arreglados, funcionales, sí, espectaculares, canchas de baloncesto bajo techo, un trabajo hecho ahí, Moreles, que estaba bregando eso, sí. que le mandamos un saludo y unas felicitaciones porque ha hecho un trabajo genuinamente espectacular. Jonathan Morel. Los hermanos Iglesias que están metidos, gente buena, accesible. Usted va al deportivo, va a conocer gente que está jugando golf. Todos son amigos dispuestos a ayudar y a enseñarte. Personas como Geo, personas que hoy en día también siguen dando la huella y metiendo mano para que el deporte sea un instrumento de educación, de desarrollo y de que el chamaquito crezca en un ambiente derechito y con responsabilidad. Y yo por eso, ¿verdad? Fuera de las guerras y aquello, yo vivo en Betance, yo era parte del otro lado. Pero yo te agradezco con el alma tu dedicación. Te envidio porque yo hubiera querido, o quizás tengo un poquito de envidia y puedo meterme en eso también, pero te agradezco un montón lo genuino de tu trabajo que has hecho en tu vida por el deporte. Te agradezco que hayas documentado algo. Esto para mí es como que, wow, brutal. Esto es una obra de colección que todo el que le gusta el deporte debería adquirirlo, tenerlo, para hacer referencia, para tener unas buenas conversaciones genuinas cuando estemos así en sitio. ¿Algo más que quieras compartir con tu público, Geo? No, el libro yo lo hice, como dije ahorita, para que sea una especie de enciclopedia del deporte, de todos esos deportes. Yo los viví, porque me crié en el centro del pueblo de Cabo Rojo, veía todos los deportes, el fundamento, cómo se desarrollaron, cómo empezaron, esos atletas que verdaderamente se sacrificaban por representar a Cabo Rojo dignamente. Y como dije al principio, no se le está dando, y actualmente hay muchos atletas, y no se dan el reconocimiento que ellos merecen. Yo creo que te abriste una puerta genuina para unas siguientes partes que el futuro traerá. Es correcto. Y que deberíamos, alguna persona, alguna entidad, tomar tu batuta y seguir documentando hacia el futuro. Tú llegaste hasta el pickleball, maybe en 3 años hay un deporte nuevo que tenga arraigo, que alguien lo traiga aquí, que se documente también y que se haga. Pero para mí esto es genuino, esto es espectacular. Gracias. Y yo te agradezco de corazón el trabajo hecho y lo que has hecho por Cabo Rojo y por el deporte. Así que muchas gracias por estar con nosotros, que se repita. Usted está aquí en su casa. Gracias. Lo que usted necesite venir a hacer en confianza. Está las puertas abiertas siempre aquí la orden, para siempre ti. La orden, después que sea para el deporte en Cabo Rojo, estamos y decimos presente. Pues muchísimas gracias y que se repita. Muchas gracias a ustedes.